¿Se ha conversado en la universidad, han conversado ya entre los líderes de Santa Cruz lo que plantea el presidente Arce en relación a llevar a un referéndum? Y hablemos principalmente ahora del tema de los escaños. A ver, nosotros ya hemos fijado una posición desde la universidad. Nos parece un despropósito lo que ha planteado el presidente, y obviamente lo hace en su desesperación, porque en estos 18 años el MAS no ha tenido la capacidad para solucionar los problemas estructurales de este país, por solucionar en este momento los problemas económicos que vive el país. Es un grito casi desesperado, y ha lanzado una especie de salvavidas para cambiar la agenda mediática, para que todos los medios de comunicación hablen de algo que no tiene pies ni cabeza, y me explico por qué no tiene pies ni cabeza. Primero, ha planteado un referéndum para preguntarle al pueblo si es que está de acuerdo o no que se suspenda la subvención. Alguien decía, es como preguntarle a su hijo si está de acuerdo que le quiten el recreo o no. Primero, eso no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque todas las competencias privativas del Poder Central, de acuerdo al artículo 14 de la Ley 026, no puede ir a un referéndum. No puede ir a un referéndum. Entonces, ahí creo que está mal asesorado, o a sabiendas sus asesores le han dicho, ¿saben qué? Plantea esto. Pero las actividades privativas del Poder Central no van al referéndum. Seguramente cuando ellos eleven esto en consideración del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral le va a decir, ¿sabe qué, señor presidente o señores miembros del Poder Ejecutivo? Ustedes están planteando algo que no se puede llevar adelante, porque estas actividades son privativas del Poder Central. Justo el vocal Francisco Vargas en un X dijo de que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia deberá conocer formalmente las preguntas para pronunciarse oportunamente sobre esta iniciativa en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución Política del Estado y la normativa electoral, en relación justo a lo que usted está diciendo. Así es. Entonces, este tema de preguntarle al pueblo de si quieren o no quieren que se suspenda la subvención no va a caminar. Segunda parte, habla de la redistribución de los escaños. A ver, ningún referéndum va a anular los resultados del censo. El censo de población y vivienda se llevó adelante con la ley 1492, esa ley que al pueblo boliviano le costó mucho sacrificio, porque tuvimos 36 días de paro, y producto de eso quien les habla y otros actores estamos procesados por terroristas. Entonces, ya estaban las reglas del juego, ya están los resultados ahí. Por lo tanto, si sale otra ley, no va a tener carácter retroactivo. Ninguna ley tiene carácter retroactivo. Por más que haya una consulta. Por más que haya una consulta. No tiene carácter retroactivo. Entonces el señor presidente, nuevamente vuelvo a insistir, está mal asesorado, o a sabienda que esto no se puede llevar adelante, lo han planteado como usted decía, y el presidente o el gobierno, bueno, ha puesto cosas en agenda para que discutan todos los actores políticos. Entonces, perdón, sobre el tema, ayer Tufi, quien estuvo en Sucre dice que tuvo acceso a información importante de gente relacionada al INE, que ya van a salir los datos antes de finales de agosto, no a finales de agosto, y que van a determinar de que Santa Cruz es el departamento con mayor población. Entonces, este planteo, ¿qué trasfondo tiene a raíz de esta información si se confirma? A ver, para concluir lo que le estaba explicando, yo le decía de que el censo también es una actividad privativa del Poder Central, así lo establece el artículo 298 de la Constitución. Por lo tanto, querer preguntarle en este momento al pueblo, oiga, a ver, digan ustedes cómo vamos a distribuir, cómo va a ser la nueva redistribución de los escaños parlamentarios, es obviamente pretender no darle a los departamentos lo que por derecho le corresponde. No sé qué dirán los del Alto, porque el Alto ha crecido poblacionalmente, Cochabamba, Santa Cruz ha crecido, pero más allá de que nosotros nos damos cuenta de que lo que el gobierno quiere es confrontar Oriente con Occidente.
El gobierno quiere confrontar siempre, y ese ha sido su espíritu durante estos 18 años, confrontar ciudad con el campo. Más allá de eso, el señor presidente pues no puede eludir una responsabilidad. Él está obligado, y todos los bolivianos estamos obligados, a cumplir la ley y la Constitución. Entonces, si es que el gobierno en este momento, a la cabeza del presidente, dicen, señores, ¿saben qué? Esta ley pongámosla en consideración. Nos está dando un mensaje muy claro que ningún ciudadano boliviano está obligado a cumplir con lo que establecen las leyes y la Constitución en este país. Eso significa un desgobierno. Entonces, lo que pasa es que el señor presidente hay que reconocer, y el masismo en realidad tiene nomás una animadversión contra esta región del país. Y eso lo ha demostrado en los 18 años, y esta intención de poner en tela de juicio nuevamente o en duda la aplicación o no de la ley 1492 también es un error que está cometiendo el señor presidente. Recién entrevistábamos a Richard Rivera, el presidente de la Brigada Parlamentaria, y decía que el trasfondo de esto es no llegar a las elecciones generales. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que no, el pueblo está cansado en este momento. El pueblo está cansado del MAS. La verdad es que si uno recorre el país, recorre las ciudades intermedias, el pueblo está cansado de la forma en que se ha administrado este país. 18 años, seguimos en una profunda crisis económica. La herencia que va a dejar el MAS cuando salga del gobierno, porque si de algo estoy seguro es que el MAS va a dejar de ser gobierno el próximo año. Es un país altamente endeudado como nunca en la historia de este país. Un país altamente endeudado. Este año vamos a llegar a 14.800 millones de dólares de deuda externa. Pero lo que es preocupante es la deuda interna, que estamos cerca de los 20.000 millones de dólares la deuda interna. Esa deuda es preocupante porque la tasa de interés siempre es más elevada y es a mediano plazo. Pero por otro lado, la deuda que tienen las empresas deficitarias con el Banco Central también es preocupante. Entonces, no hay posibilidad de que el gobierno pretenda aferrarse al poder. Conozco las últimas encuestas, 8% de aprobación tiene el señor presidente. ¿Qué encuesta es esa? Bueno, no estoy autorizado en este momento para dar una información, 8% pero de aprobación. Realmente el gobierno está en el pico más bajo. Y es por eso que seguramente ellos también conocen y ha tratado de jugar a la política el presidente, patear el tablero, poner cosas en el tapete, porque fíjense, más allá después del discurso presidencial, ¿de qué habla la gente? ¿De qué hablan los medios? De los referéndums, sabiendo que no tienen pies ni cabeza, pero de eso están hablando. El pueblo boliviano, los sectores productivos estaban esperando ¿qué? Un mensaje de esperanza, un mensaje donde anuncien medidas concretas para aliviar la falta de diésel, la falta de dólares y generar condiciones para atraer inversión privada y extranjera. Estamos conversando con el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, el doctor Vicente Cuellar, aquí en Desayuno Informado. En resumen rapidito, y usted me corrige, rector, dice que tanto el tema del subsidio y el tema de la redistribución de escaños debería ser rechazado por el Tribunal Supremo Electoral porque esto es propio del gobierno, ¿correcto? Es una correcto, competencia privativa del ¿Qué pasa con el tema de la reelección que ya fue definido eso en el 21F? Así es, eso ya está resuelto. Lo que pasa es que el señor presidente no tiene el valor para decirle a don Evo Morales de frente, ¿sabe qué, señor Evo Morales? Usted ya no está habilitado para ser candidato. ¿Por qué? Sencillamente, si bien el señor Evo Morales, mientras estaba en el gobierno, sacó, y digo sacó porque el órgano judicial ha sido cooptado por el Poder Ejecutivo, sale la sentencia constitucional 084, donde en la parte resolutiva dice de que la reelección indefinida era un derecho humano. Sin embargo, después sale la sentencia constitucional 10 de diciembre del año 2023 a raíz de una opinión
consultiva que hace la CIDH, y esa sentencia constitucional, la 1010-2023, modula con absoluta claridad y dice: ningún presidente, pero así textual, ningún presidente puede gobernar el país de manera continua o discontinua más de 10 años. ¿Qué significa eso? Que esta sentencia constitucional es clara y le está diciendo a don señor Evo Morales: usted no puede ser candidato porque ya gobernó este país más de 10 años. Entonces, ¿qué vamos a llevar al referéndum nuevamente? La sentencia constitucional 1010-93. ¿Cuál es la intención? Por eso es que decía que es un despropósito lo que ha planteado el señor presidente. Desviar la atención del pueblo boliviano, que está preocupado en este momento por la falta de combustible y por la grave situación económica en la cual nos encontramos. Estos anuncios de referéndum no ha solucionado la falta de combustible. Vamos a los surtidores y siguen las inmensas colas por falta de diésel. A ver, Jesús Cabrera escribe: lo de Evo Morales ya está zanjado, el 21F ya Bolivia decidió y Evo no va más. Al parecer Evo sufre de amnesia, dice. Después tenemos Noemí Fernández Villarruel, que nos están siguiendo por la página de Facebook. Dice: el pueblo tiene que defenderse, tiene que levantarse, el pueblo boliviano ya lo dijo, claro, están brindando ese decreto mediante el constitucional. La única solución es que llame a elecciones generales por su incapacidad. Don Vicente, usted decía de que, bueno, estas son posiciones que ya ha tomado la universidad. ¿Por qué no vemos hasta ahora una posición en conjunto de los líderes cruceños, de las cabezas de Santa Cruz? A ver, primero un paréntesis, sí, para responder la última opinión, cuando habla de que hay un auto constitucional. Miren, el gobierno maliciosamente, sabiendo que de acuerdo al artículo 411 de la Constitución, solamente hay dos caminos para las reformas parciales de la Constitución. La primera es optar por la iniciativa ciudadana, donde se tiene que elevar firmas que alcancen al 20% del padrón electoral. Y el otro camino es lograr con 2/3 la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué hizo el presidente de la Comisión de Constitución? Ha presentado una acción de inconstitucionalidad abstracta al Tribunal Constitucional y ha sido obviamente admitida mediante auto constitucional 326 del 16 de julio, nuevito de paquete, hace unos cuantos días atrás, donde el gobierno pretende de que no solamente sean esas dos vías para una reforma parcial de la Constitución, sino también que lo pueda hacer por decreto supremo, en otras palabras. Eso realmente... es lo que reveló el ministro de Justicia, que dice: ustedes no le tiraron importancia y nosotros ya lo habíamos presentado en consulta. Claro, lo que pasa es que ellos manejan pues el Tribunal Constitucional. ¿Y quién firma ese auto de admisión? El señor Pato Hurtado. El señor Pato Hurtado, conocido en el mundo de los litigantes, de los administradores de justicia. Es más, la universidad le está haciendo un juicio de responsabilidades a este señor por favorecer a terceros en algunas tierras que tiene la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Entonces, a eso se refiere la señora. Como ellos manipulan la justicia, entonces presentan esa acción de inconstitucionalidad abstracta, pero inmediatamente admiten ya esa pretensión por el Tribunal Constitucional. Ahora, a la segunda parte que usted me decía. En realidad no nos hemos reunido los representantes de las instituciones. Sin embargo, yo he anunciado el día de ayer que voy a convocar a una reunión para reactivar el Comité Interinstitucional. Nosotros somos respetuosos de la ley y de la Constitución y por lo tanto vamos a exigir, vamos a pedir que se cumpla la ley 1492, que es la ley que dio garantías sobre el tema del censo de población y vivienda, ¿no? El costo social,
económico fue muy alto para los bolivianos con el paro de los 36 días y a raíz de eso se promulgó la ley 1492 y nosotros obviamente estamos en la obligación de que se respeten y que no venga otra ley a cambiar los resultados o que otra ley se quiera aplicar con carácter retroactivo. ¿Cuál es la importancia para Santa Cruz y para los departamentos que han crecido que se haga la redistribución de escaños? Miren, yo en esto soy muy, muy sincero, pero soy respetuoso de la ley. ¿Cuál será la ganancia de tener más representantes parlamentarios observando el comportamiento de los legisladores en esta gestión? No sé. Sin embargo, la ley es la ley. La Constitución es la Constitución y nosotros tenemos que aprender a respetarla y el presidente está en la obligación de hacerla respetar. Entonces, hay que distribuir de acuerdo a cómo están ya las reglas del juego, y las reglas del juego la puso la ley 1492. Quiero leer un par de consultas más antes de cerrar la entrevista para responderle a quienes nos están escribiendo. A ver, Carlos Arrazola dice: el plan de fondo del MAS es enfrentarnos a los bolivianos para lograr todo, para tapar todos los problemas de los cuales ellos son culpables. Y acá hay una consulta, dice Vicente Cuellar: explique cómo Lima está blindando el decreto mediante los prorrogados. ¿Puede explicar eso? ¿Se puede o si eso es una dictadura? Dice. Bueno, esa es la pregunta que hace Noemí Fernández Villarroel. Miren, a ver, lo que pasa es que en este momento todo lo que se está haciendo el gobierno está al margen de las leyes de la Constitución, y todas las acciones tomadas por los administradores de justicia también está al margen de la ley de la Constitución. Yo, si de algo estoy seguro, es de que miembros del Ejecutivo y gran parte del Legislativo, para el próximo año 2025, cuando el MAS salga del gobierno, van a estar en el banquillo de los acusados, y seguramente el camino que les va a quedar va a ser el camino Choncho Coro. ¿Por qué? Todos sabían, la Asamblea Legislativa sabía, el Ejecutivo sabía que el pueblo les dio un mandato a los actuales magistrados. Con su voto les dijo: ustedes, señores, van a administrar justicia hasta el 31 de diciembre del año 2023. El gobierno sabía, los legisladores sabían. ¿Por qué no hicieron algo el año pasado para que las elecciones judiciales se realicen en el tiempo que obviamente establecía la Constitución y las leyes? ¿Por qué dejaron ellos mismos que se autoprorroguen? Es una barbaridad. Lo que pasa es que también hay que reconocer, hay honradas excepciones en la oposición, honradas excepciones en los legisladores, pero hay otros que siguen haciendo cálculo político tratando de recoger las migajas que derrama el poder. Entonces han pretendido seguramente algunos partidos políticos o algunas agrupaciones que en la repartija de magistrados le toque algo, y no se preocuparon por hacer respetar la Constitución. Todo lo que están haciendo en este momento en la Asamblea, el Ejecutivo, está fuera de la Constitución, porque la Constitución dice: los magistrados administran justicia durante 6 años. Y ya eso feneció, ese plazo feneció el 31 de diciembre del año 2023. Por lo tanto, todos los actos deberían ser nulos de pleno derecho a partir del 1 de enero del 2024. Es una barbaridad, pero ¿sabe qué? Este país es el único, pues, que hace, los gobernantes hacen los esfuerzos para eludir las leyes y la Constitución. Ahora, haya sido interesante también, que eso sí se podía, que el señor presidente plantee un referéndum para liberar a todos los presos políticos. Nuestro gobernador está secuestrado. Para parar la persecución política a través de un órgano judicial corrupto, debería haber también planteado un referéndum para eso. Eso sí podría llevarse adelante. Rector, ya ha manifestado su disconformidad con este referéndum. ¿Cómo se puede frenar este referéndum?
¿qué vías existen? Lo tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral, lo tiene que hacer la Asamblea Plurinacional, o definitivamente esto va a ir por decreto y no se va a frenar el referéndum. A ver, si nosotros somos respetuosos de la ley, corresponde que la redistribución de escaños y los referendos y los otros 2 referendos más que ha planteado, el Tribunal Supremo Electoral diga, ¿saben qué? Esto no es procedente. ¿Por qué? Porque no es procedente. Segundo, si somos respetuosos de la Constitución, deberíamos nosotros respetar lo que dice el artículo 411 de la Constitución, donde solamente hay 2 vías para reformar la Constitución. Ahora, ¿cómo se frena? Eso es difícil. ¿Por qué? Porque este gobierno no utiliza a los militares, no utiliza a la policía para seguir haciendo lo que se le viene en gana. Utiliza a la justicia, utiliza a los jueces, utiliza a los magistrados. Y seguramente que esta vía se va a resolver, ¿sabe dónde? En el Tribunal Constitucional. Yo le decía hace un momento, ya fue admitida esa acción de inconstitucionalidad abstracta. Y esa va a ser la vía. Al final van a decir, ¿saben qué? Esto no se puede frenar porque el Tribunal Constitucional nos está dando la razón. Pero yo estoy seguro de que en ese momento ese hecho va a generar un conflicto social. Va a generar un conflicto social y el gobierno no está midiendo las consecuencias. No está midiendo las consecuencias cuando el pueblo boliviano se pare y diga, oiga, basta de abuso. Porque todo tiene un límite. Este gobierno en teoría es democrático, pero obviamente uno no puede disentir, uno no puede pensar diferente, porque inmediatamente es perseguido por esa justicia cooptada por el Poder Ejecutivo. Gracias, rector, por haber estado esta mañana en Desayuno Informado. Hemos conversado ampliamente su mirada acerca de este referéndum que ha planteado el presidente Luis Arce en el discurso del 6 de agosto. Veremos a ver qué pasa, veremos las reuniones que tienen que tener, obviamente, la convocatoria que han hecho al comité para poder analizar este tema. ¿Cuándo creen que podría ya, ¿cómo se llama? Otra vez, reorganizarse y sentarse a ver el tema? Nosotros hoy vamos a enviar las notas a las diferentes instituciones, esperemos una respuesta. Yo creo que a mediados de la próxima semana nosotros podríamos sostener la primera reunión. Es importante organizarse, pero no solamente por el tema del referéndum. Lo que pasa es que hay temas en la mesa donde las instituciones debemos participar. Porque, mire, hay un tema que en este momento es tema de agenda también, el uso de la biotecnología. La Universidad Autónoma Gabriel Moreno había presentado ya hace más de un año una propuesta concreta sobre el uso de la biotecnología. Hemos presentado 3 proyectos de ley, uno relacionado con el tema de la gestora, otro relacionado con el tema de las elecciones judiciales. Nosotros habíamos planteado de que la evaluación de méritos y de conocimiento en esa preselección de los postulantes a magistrados no esté en manos de los políticos, porque si está en manos de los políticos no va a generar confianza. Nosotros dijimos la evaluación de méritos y de conocimiento deberían estar en manos de las universidades. Hemos presentado una serie de proyectos, sin embargo no hemos tenido oído en las instancias del Ejecutivo, tampoco en el Legislativo. Entonces, todos estos temas es importante también que se debatan ampliamente con la participación de representantes de todas las instituciones.